Buenos días, que tengan en esta mañana una hermosa mañana de bendición que el Señor nos ha regalado, con lluvia acá en la ciudad de Houston, pero pues un día bonito que el Señor nos ha dado. Vamos a dar inicio a la clase de este día, como todos los miércoles lo hacemos. Vamos a dar inicio en lo que poco a poco se van conectando todos. Vamos a darle gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder conectarnos y poder transmitir esta bendición de compartir la palabra del Señor. Quiero que vengamos en palabras de oración delante del Señor. Padre, muchas gracias te damos en esta mañana, Señor, nuevamente por esa oportunidad, ese privilegio, Señor, que tú nos das, nos concedes de poder conectarnos, Señor, con mis amados hermanos, hermanas, Señor, con el cuerpo de Cristo en esta hora. Danos una vez más, Señor, la gracia, la unción, Señor. Danos ese espíritu de sabiduría y de revelación para que podamos entender tu palabra. Hay muchas cosas que aún no entendemos, Señor, de tu palabra que tú has dejado escritas, pero sabemos que vamos avanzando en el camino correcto. Sabemos que queremos conocerte, Señor. Queremos entender lo que hay en tu mente y en tu corazón para poder ser perfeccionados a la imagen y a la semejanza de tu Hijo. En esta hora, desde ya, pongo la mente y el corazón de todas aquellas personas que han de escuchar esta transmisión en el futuro o actualmente, Señor. Te pedimos que por favor los bendigas, que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, alumbres los ojos de su entendimiento para que ellos puedan comprender cuál es el deseo y la voluntad que tú tienes en tu corazón para cada uno de nosotros, tus hijos. Desde ya, Señor, te damos a ti toda la gloria, toda la honra y la alabanza, solo a ti, Señor. Gracias te damos, en el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor, y amén. Muy buenos días, bienvenidos a todos. Yanecita, bienvenida. Brendita, Dios te bendiga, bienvenida. Qué bueno que puedan estar con nosotros en esta mañana. Quiero que continuemos con el estudio de este día, miércoles, ¿verdad? Que estamos siempre miércoles a miércoles estudiando la palabra del Señor para que pueda ser Él quien nos bendiga con su Espíritu Santo y su presencia. Hemos estado estudiando a lo largo de estos meses, hemos estado estudiando lo que es la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos tiene cosas muy grandes, muy hermosas, cosas profundas que nosotros como hijos de Dios necesitamos entenderlas, comprenderlas para poder de esa manera caminar en este camino que tenemos con el Señor desde la tierra hasta que lo veamos a Él en el cielo mismo. Ahora, la semana pasada nos quedamos en el capítulo 11 del libro de Hebreos. Todos nosotros conocemos que este capítulo 11 es llamado el capítulo de la fe, porque precisamente nos está hablando de diferentes personas que ellos, por medio de la fe que Dios les impartió, ellos pudieron hacer cosas asombrosas de parte de Dios. La fe hemos estado hablando que es un don de Dios. Eso es lo que dice 1 Corintios capítulo 12 y el versículo 9. La fe es un don de Dios. Pero también nos dice Gálatas, nos dice que la fe es uno de los 9 frutos del Espíritu. Así es que nosotros necesitamos pedirle al Señor, pedirle a su Santo Espíritu que Él nos ayude a poder crecer en fe, poder aumentar cada día nuestra fe para poder caminar en el camino que le agrada al Señor. Hebreos 11 y el versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y los que se acercan a Él crean que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Así es que realmente la fe es una sustancia, nos enseña la Escritura, pero la fe es algo que todos nosotros necesitamos desarrollar en nuestras vidas. La fe es un don que tenemos que orar y pedírselo al Señor, pero también la fe es un fruto del Espíritu que debemos de rogarle al Padre, al Espíritu Santo, a Cristo, que desarrollen ese fruto de la fe en nosotros. ¿Y cómo desarrollamos la fe? Precisamente en obediencia a Dios. Muchas veces Dios nos va a pedir, no nos va a pedir exactamente lo que le pidió a muchos de los hombres y mujeres que se ve aquí en este capítulo 11. Dios no nos va a pedir una fe para que construyamos una vez más el arca, porque esa fe Dios se la dio a Noé, pero Dios nos va a pedir que hagamos nosotros otro tipo de cosas.
que probablemente o nadie o es difícil para la mente humana poder entender o creer lo que es capaz de llevarse a cabo. Pero Dios nos da esa fe para poder hacer diferentes obras, diferentes proyectos. Dios nos da una fe para realizar diferentes proyectos y hacerlos para que Él sea glorificado en nuestras vidas. La semana pasada estuvimos hablando de los primeros 16 versículos, desde el capítulo 11, desde el versículo 1 hasta el versículo 16, estuvimos hablando acerca de diferentes aspectos de la fe. Ahora vamos a entrar a ver versículos del 17 al 19, que aquí nos habla de cómo Dios le dio a Abraham la fe. Esta fe sorprendente, bueno, de hecho a Abraham se le conoce como el padre de la fe. El padre de la fe, que nos muestra a nosotros muchos aspectos importantes que debemos de tomar en cuenta, que debemos de tomar como experiencia de otra persona para nosotros poder imitarlos también, porque pues no fue en vano que él fue nombrado el padre de la fe o un hombre de fe en la Biblia, ¿verdad? Así es que vamos a ver Hebreos capítulo 11, versículo del 17 hasta el 19, vamos a leer. Hebreos 11, 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Ahora, el tiempo nos faltaría, mis amados hermanos, para poder en realidad profundizar y ver los detalles de cada una de las personas que se nos ha mencionado. Hasta este momento, en todo el capítulo 11 de Hebreos, ya hemos hablado de la fe de Abel, hemos hablado de la fe de Enoc, la fe de Noé, de la fe de Abraham, pero también hemos hablado de la fe de Sara. Ahora nos vuelven estos versículos del 17 al 19, nos vuelven a hablar otros aspectos de la fe que Dios le dio a Abraham. Fíjense qué impresionante estos versículos, estos 3 versículos que acabamos de leer, el 17, 18 y 19, porque básicamente a Abraham Dios le estaba probando su misma fe. Dios se la estaba probando porque dice que Dios le había prometido a Abraham un hijo. Y Abraham no tenía muchos hijos, aunque en realidad la escritura sí nos dice que Abraham tuvo por lo menos o alrededor de 12 hijos más. Ahora, Ismael era hijo también de Abraham, pero no con su esposa Sara, sino con la sierva de Sara, que fue Agar. Y Abraham tuvo, por ejemplo, a Cetura, tuvo a otras mujeres más que también con ellas tuvo hijos. Pero todo eso lo estudiamos cuando vimos el libro del Génesis. Pero el punto al que quiero llegar, Dios le había hecho una promesa a Abraham, pero la promesa que Dios le había hecho a Abraham iba a ser desarrollada, esa fe, esa promesa iba a ser desarrollada por medio de el hijo que Dios le había prometido con su esposa Sara, no con ninguna de las otras mujeres que Abraham tuvo. Ahora, por el tiempo, no puedo ahondar en toda la vida de Abraham, de por qué esto era así, que por qué él tuvo otras mujeres. No puedo. Eso lo estudiamos cuando vimos el libro del Génesis, cuando estudiamos hace unos años atrás el libro del Génesis. Mas, sin embargo, el enfoque principal de este momento, en estos versículos, es como Dios le dio fe a Abraham. Dios había dicho, aquí dice que Abraham, Dios le pidió que sacrificara a su hijo, el hijo que había recibido la promesa. Entonces no fue fácil para Abraham el poder decidir qué hacer, si creía lo que Dios le estaba pidiendo en ese momento o simple y sencillamente Abraham dijera, no,
No puedo sacrificar a Isaac porque este es el hijo que Dios me ha prometido. Y como Dios me lo ha prometido, yo tengo que cuidarlo, yo tengo que preservarlo. Pero este acto de fe de Abraham, en realidad, mis amados hermanos, nos está enseñando a nosotros verdades muy preciosas y elementales que nosotros en algún momento vamos a tener que vivirlos y también experimentarlos. Isaac representa la promesa de Dios. Abraham representa a cualquiera de nosotros como cristianos. ¿Qué significa esto? Que en algún momento de nuestras vidas Dios nos va a pedir, así como se lo pidió a Abraham, nos va a pedir que sacrifiquemos la promesa que Él nos ha dado. Y ahí viene la prueba de Dios para nuestras vidas también, al igual que con Abraham. ¿Estaremos dispuestos a ofrecer lo que Dios nos ha pedido? ¿Estaremos dispuestos a entregarle a Dios lo que Él nos ha entregado ya? Solo por poner un ejemplo, probablemente algunas personas Dios les ha dicho, yo te voy a dar un ministerio grande, tú vas a ser pastor, tú vas a ser pastora, algún llamamiento que Dios le haya dado a alguna persona. Y tú lo crees, te aferras, tú te preparas para poder cumplir el llamamiento y el propósito que Dios te ha dado. Pero de repente en algún momento de tu vida Dios te dice, sacrifícame a tu Isaac, sacrifícame a tu promesa. Y ahí está la doble elección. O elegimos por entregarle a Dios aún la promesa que Él nos ha dado, o elegimos el quedarnos con ella y aferrarnos y hacerla nuestra, diciendo, no, yo no la voy a soltar, no, yo no voy a entregar esto porque es lo que Dios me había prometido. Entonces, aquí Abraham nos está enseñando que él llegó a este nivel de fe donde él estuvo dispuesto a ofrecer aún a su propio hijo, al hijo que tenía las promesas. Dios estuvo dispuesto a entregarlo, a sacrificarlo. ¿Pero por qué? Porque Abraham sabía que Dios era mayor que la promesa que le había hecho. Dios era mayor, era capaz de resucitar a su hijo de la promesa y entregárselo vivo y seguir avanzando en la promesa que Dios le había dado. Así es que estos versículos nos muestran la prueba de nuestra fe. Muchas veces Dios nos va a probar. Definitivamente dice el libro de Job que nosotros hemos sido creados, hemos sido puestos en esta tierra para ser probados. Y esto es difícil de entender, sobre todo ahora en día que se enseña en las iglesias cristianas, se enseña mucho humanismo, se nos enseña mucho la doctrina de la bendición y de que no tienes que sufrir. Tú eres hijo de Dios, tú eres una princesa, tú no tienes que sufrir, tú eres un hijo de Dios, no permitas sufrir. Eso realmente no es así. Básicamente en todo este capítulo 11 de Hebreos, nosotros podemos ver cómo estas personas entregaron algo o mucho de las cosas. Lo entregaron y padecieron grandemente porque Dios así lo había pedido, así se los había pedido a cada uno de ellos. Así es que por la fe, Abraham ofreció la promesa. Y por supuesto todos conocemos la historia que no llegó, aún y cuando ya estaba a punto de clavar el puñal en el cuerpo, en el pecho de su hijo Isaac, que estaba acostado sobre una mesa. Dios ahí se le apareció a Abraham y ahí Abraham conoció el nombre de Dios como Jehová Jireh. El Jehová, el que provee, Jehová, el que envió a ese cordero, a ese carnero trabado en esa zarza para que Abraham bajara a su hijo y sacrificara a ese cordero. Como les repito, estos 3 versículos son realmente impresionantes, todas las diferentes enseñanzas que podemos aprender de la vida de Abraham y de Isaac. Otra enseñanza que aprendemos, rapidito la comento, es que este acto que Abraham estaba haciendo en ese momento, ese acto de fe, era una figura de lo que el Padre, Dios el Padre representado en Abraham, él iba a tener que hacer. Nosotros, todos nosotros éramos ese Isaac que debía de ser sacrificado. Pero Dios el Padre proveyó otro cordero. Dios el Padre dijo, quítenme a la raza humana de ese altar y pónganme al cordero sin mancha. Pónganme a Cristo y que Él sea sacrificado en lugar de la raza humana. Así es que, y no hay ninguna duda de esto.
porque de hecho se dice que el monte donde Abraham iba a sacrificar a Isaac es el mismo monte donde el Señor Jesús fue sacrificado. Así es que la escritura se complementa de una manera impresionante. El tiempo nos faltaría, como dijo Pablo cuando escribió este capítulo, el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David y de muchos más. El tiempo faltaría para poder hablar en detalle de cada uno de estos grandes hombres y mujeres de fe. Vemos entonces aquí la fe de Abraham para sacrificar al hijo de la promesa. Avancemos en el versículo 21. Estoy en Hebreos 11:21. Ahora vamos a pasar a Jacob. De Abraham pasamos a ver cómo Isaac iba a ser sacrificado, pero ahora pasamos también a la vida de Jacob, que es el hijo básicamente de Isaac, el nieto de Abraham. En el versículo 21, Hebreos 11:21 dice, por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyado sobre el extremo de su bordón. En este versículo 21 tenemos la fe de Jacob. ¿De qué nos habla la fe que Dios le impartió a este gran hombre? Dios le dio fe a Jacob, que se le puede llamar la fe para bendecir. Dice que Jacob estaba a punto de morir, ya era viejo, Jacob ya no podía ver y él bendice. Él bendice a sus 12 hijos y todavía bendice a los 2 hijos de José. Todos nosotros conocemos que José nada más tuvo 2 hijos, era Efraín y Manasés. Dios le dio a Jacob la bendición, el privilegio de orar. Ya en su lecho de muerte, él mandó a llamar a sus 12 hijos y a sus 2 nietos, hijos de José, dice el versículo, los mandó a llamar y puso sobre ellos, cada uno puso la mano sobre ellos para bendecirlo. Eso realmente requiere fe. Cuando nosotros oramos por las personas, mis hermanos, necesitamos tener una fe que proviene, que sale de Dios y saber que cuando nosotros imponemos las manos, lo que estamos orando se va a cumplir. Aquí hay dos vías de bendición, voy a decirlo de esa manera. Está el que bendice, el que pone sus manos, en este caso Jacob, iba a poner sus manos. Dios le dio a Jacob la fe para bendecir, profetizar básicamente sobre el futuro de cada uno de sus 12 hijos y sus 2 nietos. Pero también tenemos la fe de aquellos que estaban escuchando la profecía de los labios de Jacob. Ellos también recibieron fe de parte de Dios para creer, apropiarse de lo que le estaba hablando su padre o su abuelo en este momento. Necesitamos fe. Miren, básicamente, mis amados hermanos, para toda nuestra vida cristiana necesitamos que Dios nos imparta un granito de fe para creer que Dios lo hará. Hay una de las alumnas que está oyendo en este momento, por respeto no voy a mencionar el nombre, pero ella me contó hace años este testimonio que a mí me quedó muy grabado en la mente y me sorprendió mucho. Dice que ella en ese momento no tenía la cantidad para poder pagar su apartamento donde vivía ella con su familia. Entonces comenzó a orar. Ella comenzó a orar y a pedirle al Señor día y noche. Ella oraba y le pedía al Señor, Señor, por favor, dame el dinero para completar y para poder pagar la renta de este mes. Y dice que ella oraba insistentemente. Yo no dudo que ella no tenía fe. Realmente ella estaba orando en fe y oraba cada día. Hasta que un día dice que por la mañana su vecina le tocó la puerta y le dijo, mire, le dijo, yo oigo que usted va de orar y orar para que Dios le provea, para que pueda pagar el apartamento. Mire, ¿sabe qué? Tome, aquí está el dinero, pague su apartamento, le dice. Y ella se quedó sorprendidísima cómo la vecina oía las oraciones de ella. Ahora, Dios puede usar a quien sea. Dios usó un cuervo para alimentar al profeta Elías. Dios usó a un asna, a un burro, usó Dios para hablarle al profeta Balaam.
Dios puede usar lo que Él quiera, el medio que Él quiera lo puede usar para poder bendecirnos, para poder hacer que la fe que nosotros tenemos en Él se haga realidad, se materialice. Así es que testimonios de fe sobra para poderlos contar. Yo les cuento los míos, ustedes me cuentan los de ustedes, los testimonios de fe, y definitivamente nuestra fe aumentaría. Pero necesitamos fe en cada área de nuestra vida. Jacob entonces recibió fe para bendecir a sus generaciones. Y ellos, la generación, recibió la fe de parte de Dios para recibir con esperanza lo que Dios estaba profetizando por medio de Jacob. De eso nos habla entonces este versículo 21. La fe de Jacob para bendecir a sus siguientes generaciones. Versículo 22. Estoy en Hebreos 11 y el versículo 22. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Este es otro gran hombre de fe. Todas las personas que son mencionadas por nombres acá realmente son impresionantes, porque acá en José nosotros podemos ver la fe para proseguir, la fe para ir más adelante en los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Miren, mis amados, aquí con la vida de José podemos aprender un principio bien importante y espiritual en nuestra vida cristiana. Con la vida de José nosotros podemos aprender que necesitamos fe para creer que hay más que hacer después de esta vida. Cuando aún, como decía Job, aún después de deshecha esta mi carne, yo sé que con mis ojos veré al Señor. Mis amados hermanos, realmente se necesita fe para creer que hay vida después de la muerte. Hay muchas personas que no tienen esta clase de fe. Hay muchas personas que piensan y dicen, yo media vez muera, hasta ahí va a terminar todo. Ahí va a quedar todo y ya no hay más nada después de que yo me muera. Todo funciona en base a lo que ven y en base a este mundo. Pero realmente nosotros sabemos que eso no es así. Nosotros sabemos que la Escritura nos enseña que hay vida más allá después de esta muerte. Yo en otras ocasiones lo he mencionado y lo quiero mencionar una vez más para los que no lo han oído. Hay 3 vidas, no 7 como los gatos, ¿verdad? Lo cual es una creencia también. Hay 3 vidas que una precede a la otra. Una nos forma para la siguiente vida. La primera vida es la vida intrauterina, es la vida que nosotros vivimos en el vientre de nuestra madre cuando nos estamos gestando. Todo lo que el ADN dicte, todo lo que Dios diga de ese feto que está en formación, todo lo que se haga o se deje de hacer, afectará la segunda vida. Así es que si el feto, si el bebé no se le desarrolló un brazo o una mano o una oreja, cuando nazca va a nacer defectuoso o con ese impedimento, ¿verdad? Entonces la vida intrauterina precede a la vida. Esta es la segunda vida, la que nosotros estamos viviendo. Los años que Dios nos permita vivir, si son 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 años que Dios nos permite vivir en esta vida, oiga bien, esta vida que nosotros vivimos en esta tierra determinará nuestra posición, nuestro lugar y nuestro galardón eterno. Eso es sorprendente, mis amados hermanos, de entenderlo y pensarlo. Pero ¿cómo lo entendemos? Simple y sencillamente por la fe. Cuando nosotros leemos la Escritura y vemos pasajes como este, como José, dice que José le dijo a sus hijos y le dijo a todo el pueblo. Recuérdense que José, cuando habló esto, José estaba en Egipto juntamente con los 430 hombres, con los 600 hombres y los demás que vivían ahí en Egipto. José les habló y les dijo, yo ya soy viejo.
Yo quiero que ustedes me prometan algo, que cuando yo muera, ustedes no van a dejar mis huesos aquí en Egipto. Yo no quiero quedarme eternamente aquí en Egipto. Yo quiero entrar a Canaán. Y Canaán nos está hablando del cielo. Canaán nos habla espiritualmente de la Jerusalén celestial, porque así lo vimos en el capítulo 10 hace unas clases atrás. Así es que José recibió fe de parte de Dios para creer que aún él, después de muerto, sus huesos iban a entrar a la tierra prometida, iban a entrar a Canaán juntamente con todo el pueblo. Miren qué preciosa es la fe. La fe puede alcanzarnos hasta meternos en la tercera vida. Esa es la tercera. La tercera vida es la vida eterna. Mis amados, como hijos de Dios necesitamos estar seguros que cuando nosotros nos morimos, nuestro cuerpo regresa a la tierra, así como dice la Escritura. Del polvo eres y al polvo volverás, dice Dios. Así es que este cuerpo, como dicen, vea, este cuerpo que se lo ha de comer los gusanos, que es una realidad, este cuerpo regresa de donde fue tomado, a la tierra. Regresa a la tierra de donde fue formado, ahí perece, se deshace, ¿verdad? Hasta los huesos incluso se deshacen, ¿verdad? Pero nuestra alma y nuestro espíritu pasan a la tercera vida, pasan a la presencia de Dios donde vamos a vivir eternamente y para siempre. Se requiere fe como José para creer estas verdades espirituales y estas verdades de la palabra de Dios. De eso nos habla entonces la fe de José. La fe de José nos habla de una fe para proseguir, de una fe que hay vida más allá después de la muerte. Versículo 23. ¿Qué hablar ahora y qué decir de este otro gran hombre de fe, Moisés? Versículo 23 dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses y no temieron, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Todos nosotros sabemos, en la Biblia se habla de 3 genocidios, de 3 períodos. A lo largo de toda la Escritura se nos hablan de 3 tiempos o períodos donde los líderes han mandado a matar a los niños recién nacidos. Los 3 genocidios que se habla en la Biblia es precisamente en los tiempos de Moisés. En los tiempos de Moisés se sabía espiritualmente, las huestes de maldad sabían que un libertador iba a nacer para el pueblo de Israel. Así es que viene Faraón y dice, de veras, se va a levantar un libertador y yo no me voy a quedar, que me quiten de mi puesto. Así es que Faraón mandó a matar a todos los niños recién nacidos varones. Así es que dice que por la fe Moisés fue preservado por sus padres. Dios impartió esa fe a sus padres para preservar. Los otros genocidios que han habido en la Biblia es en el tiempo de Jesús. El primero en el tiempo de Moisés, el segundo en el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús fue la misma historia. El enemigo sabía que iba a venir el Mesías, el Cordero inmolado de Dios desde antes de la fundación del mundo, iba a venir a este mundo. Así es que el enemigo usa a Herodes en ese momento y manda a matar a todos los niños varones recién nacidos. Todos nosotros conocemos la historia y sabemos que de la misma manera el Señor Jesús fue preservado por María y por José, fue preservado y llevado a otro lugar para que no pereciera. Y el último genocidio de los que se nos habla en la Escritura es el que se ve en Apocalipsis, donde una vez más el hijo varón va a nacer y está la serpiente lista para devorar a ese hijo tan pronto nazca. Pero dice Apocalipsis capítulo 12, que dice que fue arrebatado, ese hijo varón fue arrebatado para el cielo, para guardarlo. Ese es el último genocidio de la historia de la Escritura.
Eso es para cerrar ese punto. Pero aquí vemos cómo entonces Dios le dio la fe a los padres de Moisés para preservarlo, para preservar a este gran libertador. Dios le dio a ellos la fe para poder guardar, esconder por 3 meses. No es fácil esconder a un bebé. Imagínense si el bebé lloraba. Imagínense si él comenzaba a querer aprender a hablar y bla, 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 bla. Se iba a oír por todos lados y los iban a acusar y decir, ahí está un bebé, ahí está un bebé. Realmente se requiere fe para hacer algo así. Esa es una fe de preservación. Ahora, Moisés no fue el único que fue escondido. Al parecer el enemigo definitivamente conoce, de alguna manera se entera de los planes y de los propósitos que Dios tiene con ciertas personas y manda a acecharlas, manda a eliminarlas. Pero Dios es fiel, Dios es poderoso, Dios es el que nos da la fe para preservación. Mis amados, esta es una fe que debe de activarse ahora en día. Dios puede guardarnos de todo virus que esté en derredor nuestro. Necesitamos creer que el Salmo 91 se va a cumplir en este día y en los días por venir. Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. La peste no tocará a tu morada. Realmente necesitamos fe para creer que Dios nos va a preservar. Hay muchísimas escrituras donde Dios nos afirma, nos asegura que vamos a ser guardados. Pero ¿para qué lo hace y lo ha dejado el Señor? Para que nuestra fe crezca y para que sepamos con seguridad que Él va a estar con nosotros. Veamos un solo ejemplo nada más de otras personas que fueron preservadas. Jeremías capítulo 36 y el versículo 26. Jeremías 36, 26. Precisamente el profeta Jeremías fue preservado por Dios mismo. Jeremías 36 y el versículo 26. No solamente Jeremías, hay muchos más. De hecho, el Señor Jesús fue preservado. Dice que cuando estaba en aquel monte, el Señor Jesús dice de que Él estaba en medio de un montón de gente y lo que ellos querían era, toda la multitud de gente lo querían empujar al precipicio para que Él cayera y muriese. Pero dice que Dios lo hizo invisible. Dios lo ocultó en medio de la multitud. Y Jesús pasó sin que nada le hiciera daño, sin que nadie se diera cuenta. Así es que Dios es capaz de hacer que lo imposible se haga posible, tanto de preservarnos, tanto de ocultarnos como fue con Moisés. ¿Qué dice Jeremías 36, 26? Dice, también mandó el rey a Jerameel, hijo de Amelec, a Seraías, hijo de Asriel, y todos eso, ¿verdad? Para que prendiesen a Baruc. Baruc era el escribiente, era el siervo de Jeremías. Para que prendiesen a Baruc el escribiente y al profeta Jeremías. Los reyes de ese momento, estos hombres malos, hicieron o querían hacer, mejor dicho, que matar a este Jeremías juntamente con su siervo. Pero ¿qué dice el versículo? Dice precisamente que Jehová los escondió. Así es que Moisés no ha sido el único que fue escondido por Dios. Moisés, Jeremías, Jesús y muchos otros más que Dios ha preservado, ha escondido sus vidas para que nada ni nadie les pueda hacer daño. Solo quiero darle una escritura más, donde nosotros podemos ver que en los tiempos finales, en los tiempos de la tribulación, también nosotros podremos ser preservados, escondidos por Dios. Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 6. Apocalipsis 12, 6. Esto ya es el tiempo de la tribulación. Todo este capítulo 12 en otras clases ya lo he hablado con un poco más de detalle. De hecho, cuando estudiamos el libro de Daniel, estuvimos hablando bastante de este capítulo 12 de Apocalipsis y estuvimos viendo
varios versos de qué nos hablan. Pero Apocalipsis 12:6 nos muestra cómo muchos de nosotros vamos a ser preservados, guardados aún en el tiempo de la tribulación. Dice Apocalipsis 12:6. Y la mujer nos está hablando de la iglesia. Porque dice el versículo 1 que la mujer estaba vestida del sol. La iglesia no tiene luz propia. La iglesia, la luz que recibe, el resplandor que la iglesia recibe, es el resplandor que el sol de justicia, que es Cristo, le da a ella para que ella resplandezca. Así es que por esta y muchas razones más, la mujer de la que se habla aquí en Apocalipsis 14 es la iglesia. Así es que dice el verso 6, y la mujer huyó al desierto. La iglesia va a huir al desierto, donde tiene lugar preparado, oiga, por Dios. En el desierto, Dios ha preparado un lugar, ¿para qué? Para que ella sea preservada, para que ella sea guardada, para que ella sea escondida por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. 1260 días ya hemos dicho que son 3 años y medio, que es exactamente el tiempo de la tribulación. La tribulación no son 7 años, no. Los 7 años, los últimos 7 años del tiempo de la dispensación en la que estamos viviendo son importantes de tenerlos bien en cuenta. Pero en realidad la tribulación solamente son 3 años y medio. Por eso es que dice acá que la mujer fue llevada al desierto, preservada, guardada por Dios para ser sustentada ahí por Dios. ¿Por cuánto tiempo? Por 1260 días, que es exactamente, 1260 días es exactamente 3 años y medio, los 3 años de la tribulación. Ahora, versículo 13 y 14 nos vuelve a repetir esta misma verdad. Cuando Dios repite algo es para que nosotros tengamos la seguridad, la certeza de lo que la boca de Dios está hablando. Mis amados, definitivamente necesitamos fe. Fe para poder creer que Dios nos puede guardar, que Dios nos puede preservar. Podemos caminar en medio de lo peor, en medio de la tribulación misma podemos caminar, pero Dios nos puede guardar, Dios nos puede esconder y nada nos va a tocar. Versículo 13 y 14, siempre de Apocalipsis 12, versículo 13 y 14. Hablando siempre de la mujer, dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, persiguió el dragón que es Satanás, el dragón persiguió a la iglesia que había dado a luz al hijo varón. Versículo 14, y se le dieron a la mujer, a la iglesia, se le dieron las 2 alas de la grande águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, al lugar que Dios le ha preparado a la mujer, a la iglesia, el lugar que Dios le ha preparado en el desierto. A ella se le dio las alas de la grande águila para que volara encima de la serpiente y se fuera hacia el lugar que Dios le había preservado a ella. Y luego dice, donde es sustentada, una vez más, el cuidado de Dios, la preservación de Dios en medio de los juicios sobre este mundo. Donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí volvemos a ver lo mismo que se nos comparte en el versículo 6. Un tiempo es un año, 2 tiempos son 2 años y medio tiempo, 3 años y medio. Lo mismo. La escritura no se contradice, la escritura se complementa, ¿ok? Así es que Dios es el que nos imparte a nosotros, sus hijos. Dios es el que le imparte a la iglesia la fe para creer que vamos a ser preservados en el tiempo de la tribulación. Hay muchísimos detalles más que por el tiempo yo no puedo detenerme a hablar de todo esto, pero en otras ocasiones los estudiantes y los que ya han oído las enseñanzas pueden saber y entender de lo que se les está hablando. Ok, regresemos a Hebreos. Estamos en Hebreos capítulo 11, hablando y viendo cada uno de los hombres y mujeres de fe que acá se mencionan. Hemos hablado que Dios le dio fe
a los padres de Moisés para poderlos preservar en el tiempo difícil. Lo preservaron por 3 meses, lo guardaron, lo escondieron y no le tuvieron temor a lo que el rey había dicho, a lo que el faraón había dicho en ese momento. Pero sigamos avanzando. Estamos en Hebreos 11. Vamos a leer del versículo 24 hasta el 26. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, y escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¡Wow! ¡Qué fe! ¡Qué fe la que Dios le dio precisamente a este hombre Moisés! Esta es una fe para saber escoger de la manera correcta. Moisés tenía delante de él 2 opciones: o quedarse en Egipto y disfrutar de los placeres de Egipto. Acuérdense que Moisés era hijo de la hija de Faraón. Básicamente Moisés era el príncipe que estaba esperando madurar y que por supuesto el rey, el faraón, se muriera para que Moisés pudiera optar por el trono de todo Egipto. Ahora fíjense, Moisés escogió entre quedarse en Egipto, disfrutar de los placeres y del trono mismo en Egipto, o escoger ser del pueblo de Dios. Y note por favor lo que dice el versículo 25. Escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Para esto se requiere una gran fe. Miren, mis amados, todos nosotros como hijos de Dios vamos a ser puestos en una encrucijada. Vamos a ser puestos en un camino donde tenemos 2 opciones: o el camino de la derecha o el camino de la izquierda. Siempre, siempre Dios nos va a dar a escoger entre lo bueno o lo malo. Pero nosotros necesitamos, al igual que Moisés, necesitamos tener fe para saber escoger de la manera correcta. Dios es así. A Dios a nadie le está obligando a hacer lo que Él dice. Imagínense, a pesar de Dios ser soberano, Dios no le exige a nadie que haga lo que Él quiere. Dios nos pone. Así como Dios le dijo allá a Caín, le dice: Caín, he aquí el mal está a la puerta de tu corazón. A ti será sujeto su deseo. Si escogieres el bien, serás enaltecido, pero si escogieres el mal, habrá una mala recompensa. Así es Dios. Así es Dios, mis amados hermanos. Necesitamos nosotros la fe de Moisés para saber escoger el camino correcto. Miren, para mí Moisés es otro hombre que nos enseña cosas impresionantes, porque Moisés tenía delante de él o Egipto, los placeres y todas las comodidades, o ser maltratado entre el pueblo de Israel, entrar al desierto, llevar a este montón de gente rebelde y caprichosa, llevarla hasta Canaán. No era fácil la decisión que tenía Moisés. Solo pongámonos a pensar qué haríamos nosotros. No si estuviéramos en el caso de Moisés, porque como ya conocemos, yo escogería llevar el pueblo de Dios. No, pensemos nosotros ahorita. ¿Qué escogeríamos nosotros? Si nos dicen: mire, le voy a ofrecer un sueldo de $2,000 a la semana, pero tiene que trabajar 7 días, tiene que trabajar muchísimo más de 40 horas, 7 días tiene que trabajar por un pequeño sueldo de $2,000 a la semana. Es bastante, por supuesto, dinero, ¿verdad? Entonces nos ponemos a pensar y decimos: 7 días, voy a trabajar 7 días, no voy a tener tiempo para buscar a Dios, no voy a tener tiempo para congregarme, no voy a tener tiempo para estar con mi familia. ¿Pero qué escojo? ¿O ese montonazo de dinero? ¿O prefiero mejor estar con mi familia buscando a Dios, congregándome y haciendo la voluntad de Dios? Ese tipo de cosas son las que Dios nos tiene que dar fe para escoger el camino correcto en el momento que Dios nos diga: aquí estás tú, Susana, aquí estás tú, ponga su nombre, aquí está el camino derecho y aquí está el camino de la izquierda. Tienes que escoger.
que por medio de la fe, mis amados hermanos, podamos nosotros saber escoger el camino correcto. Pero miren, un punto más para poder pasar a lo siguiente. Dice el versículo 26, al final, dice que teniendo, dice, soy en Hebreos 11:26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. O sea, Moisés escogió ser maltratado, vituperado por Cristo, que los tesoros de los egipcios. Oiga, esta es una clave preciosa e importante que nos da la Escritura con respecto a Moisés. Dice que Moisés escogió ser maltratado, escogió ser vituperado por Cristo. ¿Pero por qué? Aquí está el por qué. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Eso es lo que nosotros necesitamos. De pedirle a Dios que nos desarrolle, que nos dé fe para creer, para saber, para ver. Así como el Señor Jesús, aquí en Hebreos 12, vamos a ver cómo el Señor Jesús dice que por el gozo puesto delante de él menospreció el oprobio. El Señor Jesús no miró la cruz. El Señor Jesús miró más allá de la cruz. Él vio las riquezas en los lugares celestiales. Él vio todos los hijos que iban a entrar a la gloria de Dios por medio de su sacrificio. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en mente. Nuestra fe crece cuando nosotros vemos la meta. Mire, yo no me voy a cansar de enseñar y de decirla a todo el pueblo de Dios. Necesitamos una meta clara a la cual extendernos, porque si tú o yo no tenemos una meta clara, definida, a la cual nos estamos extendiendo, no nos va a importar nada. Que tienes que adorar a la bestia, que tienes que adorar al anticristo. Y ahí está el cristiano. Sí, ¿verdad? Fíjense, les voy a contar esto rapidito, pero no me puedo quedar mucho tiempo porque el tiempo se me ha avanzado y tengo que terminar todo el capítulo 11. Una vez un pastor estaba compartiendo, un maestro del Instituto Bíblico estaba compartiendo y estaba hablando en su iglesia acerca de cómo en los tiempos finales el anticristo va a venir y va a obligar a todo ser humano, incluyendo a los cristianos, los va a obligar que se postren y que adoren la imagen de la bestia o del anticristo. Entonces, él estaba explicando todo eso y de cómo nosotros no tenemos que sucumbir ante esa tentación. Apocalipsis es claro con respecto a eso, que los que adoraron la imagen, la bestia, a ellos se les va a poner el sello. A ellos se les va a poner la marca de la bestia porque lo adoraron. Y los que no lo adoren, a ellos no se les pone la marca, pero ellos van a morir. Bueno, el punto es que él estaba explicando todo eso. Y al final dice que una anciana de la iglesia se le acerca y le dice, pues mire, pastor, le dice, muy bonita la enseñanza, pero ¿sabe qué? Cuando llegue el momento y a mí me digan que si adoro a la bestia o me muero, yo lo voy a adorar de todos modos. Yo tengo a Cristo y yo, si me muero, si lo adoro, yo voy a saber que lo hice de mentira, solo fue para preservar mi vida. Y se queda él, wow, o sea que no hemos entendido, o sea que no hemos comprendido la gravedad de lo que es, lo que va a suceder en los tiempos finales. O es tu vida o es adorar a la imagen del anticristo. Realmente se nos va a llegar ese punto donde nos digan, o haces esto o tu familia muere de hambre. Tú mismo puedes morir. Mis amados, yo no quiero meterle miedo a nadie. Las cosas que vendrán en los tiempos más adelante, en años, las cosas que vendrán van a ser cosas muy difíciles. Pero hemos estado hablando que necesitamos tener fe para creer que Dios nos puede preservar. A lo largo de todos los avivamientos que han habido en la historia, podemos ver que han habido hambrunas, han habido situaciones difíciles cuando la provisión de Dios no ha faltado sobre los hogares de los hijos de Dios. Dios quiere que nosotros ahora aumentemos nuestra fe como estos hombres, fe para preservación, fe para creer que el camino que estoy escogiendo, a pesar de ser un camino más difícil, Dios me va a guardar, me va a preservar y me va a dar un galardón.
el galardón o el premio no se le va a dar a nadie que no llegue al final de la carrera. Eso es así de claro. Dice que Moisés tenía puesta la mirada en el galardón. Por eso menospreció los placeres de Egipto. Eso es fe. Se requiere mucha fe para poder decidir de esa manera. Avancemos, por favor. Versículo 27. El versículo 27 dice, por la fe, Moisés, siempre hablando de Moisés, por la fe dejó por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Esta es fe para dejar aquellas cosas que no nos van a dar galardón. Moisés no le importó, digo, si me mata el faraón, si me persigue, y de hecho lo mandó a perseguir cuando Moisés salió en el desierto. Pero Dios lo escondió, Dios lo guardó, Dios lo cubrió en el desierto y no lo encontraron más. Así es que necesitamos fe para dejar lo que aparentemente es bueno. A los ojos de naturales, por supuesto, ¿verdad? Avancemos, el versículo 28. Dice siempre hablando de Moisés. Aquí vamos a estar todavía hablando de Moisés, ¿ok? Dice que por la fe Moisés celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para el que destruía, para el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Ok, aquí a Moisés Dios le dio una fe más. Dios le dio la fe para celebrar la Pascua. La Pascua vimos nosotros cuando estudiamos el libro de Levíticos, vimos que la Pascua nos habla de salvación. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener fe para salvación. Eso es lo que dice precisamente Efesios capítulo 2 y el versículo 8. Efesios 2:8 nos enseña la escritura cómo recibimos fe para ser salvos. Efesios 2 y el capítulo 2 y el versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Ok, nosotros necesitamos tener fe para ser salvos. Eso es lo que nosotros ya hemos hecho. Cuando nosotros vemos que las personas no quieren convertirse y nosotros les hablamos y les hablamos de Cristo, tenemos que orar por ellos. Tenemos que orar y pedirle, Señor, dale fe para ser salva a esa persona. Se requiere fe hasta para ser salvos. Eso es lo que nos enseña este versículo 28. Por la fe Moisés celebró la Pascua. La Pascua nos está hablando básicamente de ser salvos por medio de la fe. Pero el versículo 29 nos muestra otro tipo de fe. Dice, por la fe pasaron todo el pueblo de Israel, Moisés y todo el pueblo. Por la fe pasaron el Mar Rojo, por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Mire cómo necesitamos esta clase de fe también. ¿De qué nos habla el Mar Rojo? El Mar Rojo nos está hablando de ser bautizados en agua. El bautismo, ya sea en agua o el bautismo en el Espíritu Santo, se recibe por medio de la fe. Necesitamos fe para pasar el Mar Rojo. El Mar Rojo nos habla de los bautismos o del bautismo en agua y del bautismo en el Espíritu. Así dice 1 Corintios 10 y el versículo 2. 1 Corintios 10 y el versículo 2 nos dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. El Mar Rojo es un tipo del bautismo en agua. ¿Para qué necesitamos fe? Para poder ser bautizados. Por eso les dije desde el principio, necesitamos fe casi que para todo en nuestra vida. Necesitamos fe para creerle a Dios a sus promesas. Necesitamos fe para ser salvos. Necesitamos fe para poder ser resucitados. Necesitamos fe para creer que hay vida más allá de la muerte. Como dijimos al principio de Hebreos 11, necesitamos fe para creer cómo ha sido constituido el universo entero. Qué precioso lo que nos habla todo este capítulo 11, ¿verdad? De Hebreos. Es impresionante todas las cosas. Y he tenido que ir corriendo porque necesito ya. Este día teníamos que haber visto todo el capítulo 12. Porque ya el viernes deberemos de terminar de estudiar la carta a los hebreos.
Y valga el anuncio en este momento. Después de terminar la carta a los hebreos, vamos a dar inicio a un nuevo tema. Y queremos estudiar el viaje de Israel. Vamos a estudiar el viaje de Israel. Probablemente alguien lo escuche y dice, el viaje de Israel, ¿qué es eso? ¿De qué nos habla? No es muy atractivo el tema. Pero en el viaje de Israel, básicamente nosotros nos ponemos en el caminar y nos medimos para ver a dónde estamos. No, es impresionante, es precioso todo ese tema, ¿verdad? Cuando lo comencemos a ver, vamos a estudiarlo a profundidad y vamos a ver lo que nos enseña el viaje de Israel. Ok, estamos en Hebreos 11 y ahora el versículo 29, el Mar Rojo nos habla del bautismo en agua. Así es que necesitamos fe. Para los que están anotando, por favor anoten Romanos capítulo 6, versículo del 3 al 5. El bautismo en agua nos habla de ser muertos al pecado y resucitados en una nueva vida. De eso es lo que habla Romanos 6, el versículo del 3 al 5. Necesitamos fe para que cada uno de nosotros sea bautizado en agua y bautizado también en el Espíritu Santo. Es necesario ser bautizado en el Espíritu. Avancemos. Versículo 30, Hebreos 11:30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. ¿De qué nos habla este versículo 30? Este versículo 30 nos habla de la fe para ver caer los muros. Los muros espiritualmente nos están hablando de ataduras espirituales, nos están hablando de maldiciones generacionales. Nosotros necesitamos recibir la fe de Dios para poder ver que esos muros tienen que caer. Dios nos ha llamado para ser libres. Dios nos ha llamado para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Mis amados, hay muchas familias. Hay muchas personas que en su familia mueren de cánceres o mueren de otro tipo de enfermedades. Esos son muros que nosotros por medio de la fe debemos de derribarlos. Debemos de orar y de creer que Dios va a cortar toda maldición generacional. ¿De qué nos habla esto? Ahí nos está hablando de los muros de Jericó. Jericó fue la primera ciudad que el pueblo de Israel conquistó cuando pasó el Jordán y entró a Canaán. Jericó era la primera ciudad que estaba al pasar el Jordán, el río Jordán. Ahora, Dios le dio la estrategia a Josué y a Israel. Dios les dijo claramente lo que ellos tenían que hacer. Dios le dijo a Josué, dile al pueblo que rodee los muros o rodee la ciudad por 6 días, que caminen en silencio, que nadie hable nada, que nadie diga nada, que todos vayan caminando por 6 días. Y el séptimo día le dijo Dios al pueblo de Israel y a Josué, el séptimo día no van a dar una vuelta, van a dar 7 vueltas. Y a la séptima vuelta del séptimo día, todos van a gritar. Imagínense cómo es la fe que Dios nos da. Mis amados, ¿qué hubiéramos hecho nosotros si Dios nos da esta estrategia? Comenzamos a pensar y a decir, no, esto es una locura, esto jamás es así. Dígame, ¿quién ha visto que un muro se caiga porque griten o porque caminen alrededor? Todos estos son lecciones espirituales que Dios nos está enseñando. Necesitamos tener la fe de Dios. Fíjense, Dios te va a dar una estrategia específica a ti, a cada persona. Dios nos va a dar una estrategia específica para que los muros, las maldiciones generacionales en nuestra familia caigan. Pero tenemos que tener fe para creerle a Dios. Imagínense si el pueblo se hubiera puesto a pensar y hubiera dicho, eso es una locura. ¿Cómo va a ser posible? Nunca antes nadie ha derribado un pueblo por darle vueltas o por gritar. No, necesitamos fe para creerle que la estrategia que Dios nos está dando es la correcta, que lo único que tenemos que hacer es callarnos y obedecer. Sí, Señor, si tú me dices que haga esto, yo lo voy a hacer. De eso nos habla la fe del versículo 30. Fe para creer que los muros se van a caer.
muros espirituales, muros que están estorbando nuestras familias, nuestros hijos. Miren, nosotros con mi esposo hemos tenido que orar por nuestros hijos y rogarle al Señor que corte toda maldición que nuestros hijos puedan recibir de nosotros como padres, de sus abuelos, de parte de los padres y de las generaciones pasadas. No podemos dejar que nuestros hijos crezcan y sigan cometiendo los mismos pecados que todas las generaciones. Que todas las mujeres en la familia son divorciadas y que todos los hombres son mujeriegos y que todos los hombres de la familia son borrachos. No, corte con esas maldiciones. Créale a Dios, ore, pídale fe al Señor y que Dios le dé la estrategia para cortar, para hacer que esos muros se caigan en el nombre del Señor. Necesito terminar. Versículo 31. Estoy en Hebreos capítulo 11 y el versículo 31. Por la fe Rahab. Rahab era una mujer. Rahab era una ramera. Rahab vivía en Jericó. Así es que por la fe, dice, Rahab la ramera no pereció. O sea que lo que nos está diciendo con decirnos la escritura que Rahab era una ramera, no era israelita, no podía disfrutar de la preservación de Dios. Mas sin embargo, por la fe, ella, por el acto que hizo, del valor que hizo, el acto que hizo con valor, Dios se lo tomó como fe. Así es que dice, por la fe Rahab la ramera no pereció, juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿De qué nos habla Rahab? Rahab nos habla de la fe para ser preservados una vez más. Preservación. Dice, cuando los muros de Jericó cayeron, que ella vivía en Jericó, Rahab, cuando los muros cayeron, pues todo el pueblo estaba listo para ser invadido por Israel. Pero ¿qué hizo Dios con Rahab? La preservó, la guardó, no murió. Israel, cuando los muros cayeron, Israel entró a Jericó y mató a todos los que ahí vivían, hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos y animales, excepto Rahab. Rahab por la fe fue preservada por Dios. No puedo contar más de Rahab. Me gustaría, me encantaría, porque esta es una mujer que no solo se menciona aquí en el libro de Hebreos, sino que la vida de Rahab, el nombre de esta mujer se menciona aún dentro de la genealogía de Jesús. Es impresionante porque ella era una mujer gentil, ella era una mujer ramera y ella, como mujer, su nombre aparece dentro del linaje de la vida de Jesús. Impresionante, impresionante lo que la fe puede llegar a ser en una persona. Versículo 32. Vamos a leer desde el versículo 32 hasta el 34. Dice, estoy en Hebreos 11:32. ¿Y qué más digo? Dice Pablo. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, también a mí me falta. El tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, que hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitando filo de espada, sacando fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Permíteme quedarme unos minutitos acá en estos versículos. Podríamos hablar de cada uno de ellos, de Jefté, de Barak, de Gedeón, de David, de los profetas, de Sansón. Podríamos hablar de todos ellos, pero el tiempo es nuestro peor enemigo, realmente el tiempo. Mas, sin embargo, podemos generalizar. Ahora, quiero que por favor note algo. Esta lista de personas, esta lista de cosas que ellos hicieron es unida a los versículos del 36 en adelante. Del 36 en adelante. De los versículos 36 y 37 podemos unirlos porque se nos da una serie de cosas que ellos tuvieron que enfrentar. Ahora, yo quiero que note esto. Cuando nosotros examinamos todos los hombres de fe,
Vemos que ellos tuvieron muchos sufrimientos. Aquí este capítulo 11 de Hebreo bota la doctrina de la bendición, bota la doctrina de la prosperidad, perdón. Dios quiere bendecir, sí, a su pueblo. Dios quiere bendecirnos, pero este capítulo 11 bota la doctrina de la prosperidad. Todo es bendición, tú tienes que ser bendecido, Dios todo ya murió, ya pagó el precio Él, y ahora tú tienes que vivir bien y tienes que vivir feliz. Eso no es así. Todos estos hombres y mujeres de Dios pagaron un precio grande por ser tenidos en esta lista. Así es que todos ellos, pero mire el versículo 34, dice que ellos, con todos los sufrimientos, con todos los padecimientos que vivieron, dice que ellos tuvieron que sacar fuerzas de debilidad. La vida cristiana así es. Hay veces que pensamos que ya no podemos más. Hay veces que pensamos que ya no podemos seguir caminando y que hasta aquí nos quedamos y que de esta prueba no salimos. Hay veces que pensamos que ya no vamos a salir, pero tenemos que sacar fuerzas de debilidad, así como ellos también lo hicieron. Y ellos se hicieron fuertes en batalla. Las pruebas Dios las permite en nuestra vida. Cuando lleguemos al capítulo 12 de Hebreos vamos a ver que Dios disciplina a sus hijos. Dios disciplina y azota a sus hijos porque los ama. Así es que no creas ese evangelio fácil de que tú ya no tienes que padecer, tú ya no tienes que pasar nada malo porque ya Cristo todo lo hizo por ti. Eso es mentira. Él pagó un precio, y si Él como precursor, Él pagó un precio, tú y yo también tenemos que pagar un precio por amar y servir al Hijo de Dios. Así es que todos ellos, aunque se debilitaron, sacaron fuerzas de debilidad. Terminemos, por favor, cerremos este capítulo 11. Desde los versículos 35 hasta el 38, aquí se nos dan 10 tipos de sufrimiento. Oiga bien, no 10 tipos de bendición. No. Se nos dan 10 tipos de prueba, sufrimiento, padecimiento que los hombres han tenido que pasar para poder ser llenos de fe. Hombres y mujeres, ¿verdad? Voy a leer. Versículo 35 es el 38. Las mujeres recibieron sus muertos. Tuvieron que morirse. Ahora, miren, eso es lo que yo he dicho siempre. ¿Cuántos tienen fe para ser resucitados? Amén, decimos todo. Sí, pero para resucitar tienes que morir. ¿Y cuántos quieren morir? No, ahí sí, ya, nos hacemos los disimulados, vemos para otro lado y nadie quiere morir, nadie. Pero para poder resucitar tenemos que morir. Estas mujeres así hicieron. Dice que ellas por la fe recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener una mejor resurrección. Fíjese que está impresionante este versículo, porque aquí dice que se les ofreció los mismos dos caminos que yo he estado hablando. A estas mujeres o a estos hombres se les ofreció, ¿sabes qué? Niega a Jesús y vives. Así de sencillo, solo niégalo. Confiesa que tú no crees en Jesús y vives. Y ellos dijeron, pues no aceptamos el rescate. No acepto la opción. Así es que prefiero mejor morir. Imagínense. Dice que ellos no aceptaron el rescate a fin de obtener una mejor resurrección. Versículo 36. Otros experimentaron vituperios, azotes, además de estos prisiones y cárceles. ¿A dónde está el evangelio de la prosperidad aquí? ¿A dónde? No lo veo. Otros experimentaron vituperios y azotes a los de estos prisiones, cárceles. Fueron apedreados, aserrados. Permítame, déjeme decirle cómo murió el profeta Isaías. El profeta Isaías dice la escritura o nos enseña la historia que el rey Manasés mandó a traer a Isaías porque estaba hablando en nombre de Dios. Mire el profeta Isaías. Compárelo por favor nada más con los profetas de hoy en día. Los profetas de hoy en día viven bien, tienen jet privado, tienen casas, tienen lujo de todo. Pero el profeta Isaías no. Dice que el rey Manasés lo mandó a llamar, a meterlo preso, y después de tenerlo preso, dice que dio la orden el rey Manasés y dijo, mátenlo aserrado. El profeta Isaías murió aserrado, igualito que los profetas de ahora, ¿verdad?
Dice que fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron, dice, de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas. Oigan, no se vestían bien, no vivían bien, no tenían grandes lujos porque anduvieron de allá para acá, escondiéndose para que no los mataran, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres. La pobreza no es castigo de Dios. Hay veces que las personas dicen, si tú eres pobre es porque no eres hijo de Dios, o si eres pobre es porque estás castigado por Dios. No, no, no. Ellos decidieron ser pobres antes, como Moisés, antes que gozar los deleites y los placeres de Egipto. Fueron pobres, angustiados, maltratados, de los cuales, oiga el versículo 38, de los cuales el mundo no era digno, el mundo no, el cielo sí, las glorias del reino sí son dignas de este tipo de hombres, errando por los desiertos, por todos los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Wow. Examine esa lista. Hay 10 tipos de padecimientos, o si usted los cuenta probablemente le van a salir más, porque yo los conté algunos de 2 o 3, por ejemplo, cuando fueron pobres, angustiados y maltratados es uno. Entonces, si usted los cuenta individualmente le van a salir muchos más, pero lo que nosotros podemos observar en estos versos, que no hay ningún evangelio de prosperidad aquí. Todos padecieron, todos pagaron un precio alto para poder ser tenidos en esta lista de los hombres de fe. Concluyamos, por favor. Concluyamos, versículo 39 y 40. Estoy en Hebreos 11, 39 y 40. Y todos estos, dice, y todos estos que estamos mencionando acá, todos ellos, aunque alcanzaron, oiga, a pesar de que eran pobres, a pesar de que eran angustiados, a pesar de que fueron aserrados, apedreados, azotados, a pesar de que fueron todo eso, dice, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¡Wow! ¡Qué duro! No recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Mire, estos versículos a mí me impresionan y me hacen llorar. ¿Sabe por qué? Porque allá, en aquel tiempo, estaban todos estos grandes hombres y mujeres que padecieron y sufrieron por la causa de Cristo. Y aquí estoy yo, alguien que no quiere pero ni sufrir desvelo. ¡Ay, Dios, que pueda dormir esta noche! No podemos ni vigilar, no podemos ni sacrificar una madrugada o 2 o 3, o no podemos sacrificar un ayuno por Dios. Hoy se nos ha enseñado que no tenemos que sufrir. Yo hasta en son de broma digo, hasta hay iglesias que se llaman pare de sufrir. No, no, no. El sufrimiento está ligado con la fe. El sufrimiento está ligado con el caminar con Cristo. Si Él padeció, cuando entremos al capítulo 12, el viernes, cuando entremos al capítulo 12 vamos a ver que el Señor Jesús padeció, Él sufrió. Ahora, ¿quiénes somos nosotros para no sufrir, para no padecer? Si Él lo sufrió, yo tengo de alguna manera también que sufrir y pagar el precio para obtener el galardón que Dios tiene para mí. Ay, todos estos hombres de fe sufrieron. ¿Y sabe qué? Dios les dijo, ¿saben qué? Ahorita no les voy a dar su recompensa. No recibieron, dice la Escritura, no recibieron lo prometido. ¿Y qué era lo prometido? Cuando nosotros analizamos todo el contexto de lo que hemos estudiado hasta este momento, la promesa era entrar al lugar santísimo, entrar detrás del velo, pasar el velo y llegar a este lugar santísimo donde la gloria de Dios, donde la Chacaina o la Chequiná de Dios habita. Eso era lo prometido, eso era lo que Dios les había prometido a ellos, pero Dios les dijo, ¿saben qué? Lo hicieron bien, los aplaudo, los felicito, pero ¿saben qué? Ustedes se van a quedar por ahorita aquí, no les voy a dar su recompensa, porque tengo otros hijos allá en el 2020, tengo otro montón de hombres y mujeres de fe que van a entregar aún hasta sus vidas, las van a entregar por amor a mí. Así es que
yo no los puedo perfeccionar a ustedes hasta que todos ellos entren y juntos puedan ser perfeccionados. Imagínense la misericordia y el amor de Dios hasta dónde llega. Dejarlos a ellos y decirles, lo hicieron bien, pero no les voy a dar ahorita su recompensa. Se las voy a dar hasta que todos estos cristianos de este siglo, de nuestro siglo, terminen la carrera. Qué hermoso este capítulo 11. Preciosísimo capítulo 11 que nos enseña la Escritura. Que nosotros, mis amados, tenemos que aprender y dejar que Dios obre su fe en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro caminar cristiano. El tiempo se nos ha terminado. Mis amados, les recuerdo, hagan el esfuerzo de poder conectarse el día viernes. Pongan su alarma, pongan algún papel, alguna nota. De todos modos, el video también queda pregrabado, queda grabado, para que ustedes lo puedan ver más adelante. Estamos a punto de terminar. Nos falta capítulo 12 y 13 de Hebreos y concluimos con toda la carta por la gracia de Dios. Vuelvan a escuchar si es necesario el video, la clase. Vuelvan a leer la Escritura y entendamos lo que el Señor ha dejado plasmado en su palabra por medio de estos grandes hombres y mujeres que pagaron un precio alto, que entregaron hasta su vida. El día de ayer leí algo en el Facebook que me gustó mucho y decía el nombre de una persona y decía, en tal año esta persona entregó su vida para ser quemado en la hoguera simple y sencillamente porque traspasó o tradujo la Biblia a un idioma. Y ahora en día nosotros ni siquiera queremos abrir la Biblia. Hubieron hombres que entregaron su vida por traducir la Biblia. Y nosotros ahora ni siquiera la queremos leer, ni siquiera la queremos abrir. Que Dios nos ayude. Que Dios nos permita hacer aquella oración que hicieron los discípulos en más de una ocasión y decirle, Señor, aumenta mi fe. Ayúdame a poder tener una fe que vaya de aumento en aumento. Quiero orar, mis amados, para poder cerrar este tiempo. Te damos gracias en esta hora, Señor Jesús. Muchas gracias por la oportunidad que tú nos has dado una vez más de poder abrir tu palabra. Señor, yo te ruego en esta hora que selles esta palabra en la mente y en el corazón de tus hijos y de tus hijas. No dejes, Señor, que ninguna ave del cielo venga a comerse o a quitarles esta semilla que tú has implantado en sus corazones en esta hora. Espíritu de Dios, yo te ruego que esta semilla que ahora has depositado en el corazón de mis hermanos puedas hacer que germine, puedas hacer que crezca, puedas hacer que cada uno de ellos decidan, Señor, por medio de la fe, tomar el camino que tú les has llamado a hacer. En esta hora te damos gracias y te rogamos, Señor, que continúes guardando nuestras vidas, que continúes cubriéndonos con tu sangre, Señor, y que nuestros hogares, nuestras familias, nuestros cuerpos no puedan ser tocados por este COVID-19, Señor, COVID-19, no puedan ser alcanzados. Cúbrenos con tu preciosa sangre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Mis amados hermanos, muchas gracias a todos los que se han conectado en esta mañana para poder ver la clase. Con la ayuda de Dios nos vemos este viernes. Pongan ahí, por favor, su alarma para poder conectarnos siempre el viernes, este viernes a las 10:30 de la mañana. Que tengan una feliz tarde y hasta pronto.